Decíamos que íbamos a hablar de arquitectura del siglo XXI en Zamora y vamos a comenzar hablando del Teatro Ramos Carrión, dándoles una noticia pues, que llegaba hoy a nuestra redacción, y es que el interior del Teatro Ramos Carrión va a comenzar a ser equipado. Estaba pendiente el comenzar con este equipamiento pues, de un recurso de una de las empresas que había concursado en el concurso público para llevar a cabo este equipamiento, y finalmente pues, esa paralización ha sido levantada por el juzgado, así que dentro de poco ya vamos a empezar a ver cómo se monta por dentro todos esos escenarios que estamos deseando ver. Y además de esto, pues queremos aprovechar la ocasión para difundir o hacer público algo que nos llegaba desde una de las asociaciones zamoranas. Se llama Asociación Zamoranos por su Patrimonio, y nos enviaba unas imágenes, unas fotografías en las que quieren hacer ver, bueno, pues las diferencias que hay entre lo que fue el edificio original de este teatro y cómo ha quedado ahora con esta rehabilitación. Son bastante críticos con esta rehabilitación y nos dicen que les hubiera gustado que fuera una rehabilitación, dicen ellos, de verdad y no una a medias, como dicen. Bueno, nos señalan, como ven en las fotografías, varios puntos. Están viendo uno de los laterales del edificio y nos dicen que ha quedado las fachadas laterales que han quedado prácticamente invisibles, y hablan de la fachada izquierda también, a causa de, dicen ellos, bochornosa ubicación de las taquillas, que también ha sido modificada y tapiada en parte. Nos señalan ahí también lo que están viendo, las cresterías. Dicen que daban sin duda un toque muy especial a la fachada y cuya recuperación pues parecía obligada por su singular y original diseño que caracterizaba al autor. No se han repuesto y en su lugar se ha levantado un muro de más de 1 metro que afea y minimiza la cornisa de la fachada principal, nos dicen desde esta asociación. También nos apuntan pues, a la carpintería de las 3 fachadas, que dicen que ha perdido su singularidad, y al balcón hermoso de la fachada principal, que dicen que se ha eliminado. Bueno, pues estas fotografías hemos querido transmitírselas pues, para hacer público este malestar, ¿no?, de esta asociación, y que quiere pues, puntualizar en esta rehabilitación del Ramos Carrión. Y del Ramos Carrión, precisamente, vamos a hablar esta noche con muchos otros edificios que podemos disfrutar en la capital y también en el resto de la provincia, porque forman parte ya de la arquitectura zamorana de este siglo, que acaba de comenzar, del siglo XXI. Queremos saber, pues, de qué salud goza la arquitectura de este siglo en Zamora, y para ello tenemos que hablar de este libro que acaba de ser presentado, ZA 21, Arquitectura Zamorana del siglo XXI, en el que se recopilan pues, fotografías de una exposición que pudimos ver aquí, que ahora mismo bueno, ha ido por diferentes ciudades, sigue siendo una exposición itinerante, y también se acompañó de unas conferencias que aquí se recoge, bueno, pues yo creo que el alma de esas conferencias y también de esa exposición que pudimos disfrutar en Zamora. Para hablarnos de este libro y de lo que fueron esas conferencias y esa exposición, contamos esta noche con García, arquitecto. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches. Arquitecto y coordinador también de este trabajo. Sí. La exposición, bueno, el libro surge a raíz de esa exposición que pudimos ver en la Encarnación y que ponía en marcha el Colegio de Arquitectos de León, que está englobado... Sí. León, Salamanca y Zamora. ¿Por qué plasmarlo en este libro, Rubén? ¿Era necesario? Bueno, realmente la actividad surgió con 3 patas, podríamos decir. Una era la exposición propiamente dicha, otra el ciclo de conferencias, y una tercera pata, podríamos decir, que era esta publicación, de la que es un poco el soporte físico de lo que hubo durante esos días, durante ese mes, en la Iglesia de la Encarnación, ¿no? ¿Por qué realizar también la publicación? Sobre todo porque es un poco lo que queda para después, ¿no? Ese elemento, esa exposición y esas conferencias se hicieron, tuvieron un éxito fantástico, pero es algo efímero, ¿no? Entonces, el testimonio físico, el testigo físico de esa experiencia en ese tiempo es ahora mismo esta publicación, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la arquitectura zamorana en el siglo XXI?
Pues como dijimos ya cuando estuvimos con la exposición, el diagnóstico es bastante bueno. Es bastante bueno. Yo creo que todos los zamoranos tenemos que estar muy orgullosos por el estado de nuestra arquitectura contemporánea, ¿no? Que es la arquitectura que nos está sirviendo de paso hacia el futuro, ¿no? La que nos está enlazando el pasado con el futuro, ¿no? Y creo que no tenemos que envidiar a ninguna otra ciudad de España en cuanto a la calidad de nuestra arquitectura contemporánea, ¿no? Además, supongo que por lo menos las que nos pillan muy cerquita en el casco antiguo de la capital, hay que aunar lo antiguo con lo moderno, ¿no? Y parece que se ha hecho bastante bien, por lo menos no tenemos edificios pues como a lo mejor en otras ciudades en los que dices, madre mía, ¿qué hace este edificio aquí en medio de toda esta piedra, ¿no? De toda esta historia? En ese sentido, ¿se ha sabido combinar esas dos facetas? Sí, la verdad es que todos los arquitectos que han realizado algún edificio, que están realizando algún edificio en un casco histórico tan importante como es el que tenemos aquí en Zamora, la verdad es que lo han sabido hacer bastante bien. Como todo, siempre que hay un cambio, es un cambio muy radical, como quizás son algunos de estos proyectos, siempre surge cierta controversia, ¿no? Y bueno, también, como se suele decir, para gustos hay colores y cada uno lo podría haber hecho de una forma diferente. Pero yo creo que en resumidas cuentas, y a título personal también, yo creo que todos los edificios bueno, pues han tenido una relación y un diálogo, lo están teniendo con el entorno, con el casco histórico de Zamora bastante bueno, ¿no? Bueno, la controversia la acabamos de ver, ¿no, sí. Rubén? Precisamente en esas fotografías que nos enviaban desde esta asociación, pues eso, hay cosas que gustan más, otras que gustan menos, y eso, para gustos colores también, por eso queremos aunarlo todo. Desde tu punto de vista, Rubén, es una rehabilitación que está acorde, ¿no?, con lo que se esperaba del Ramos Carrión. Sí, porque es una rehabilitación totalmente contemporánea, y yo creo que en esas imágenes lo que se estaba quedando también un poco era con ciertos elementos muy decorativos. No me acuerdo ahora muy bien de lo que estaban subrayando esta asociación, pero eran ciertos elementos decorativos que yo tampoco me atrevo ahora a decir ni quién tiene razón en ninguna de las partes, porque no conozco cómo era el proyecto en su día, el proyecto anterior. No sé tampoco cuáles de esos elementos son añadidos posteriores, son originales, que esa es una de las cosas que lógicamente también hay que estudiar, ¿no? Y después también otra de las cosas que hay que estudiar es cuál es la nueva función que va a tener ese edificio, ¿no? Que antiguamente tenía una función. Antiguamente existían una serie de normativas, existían una serie de elementos que tenías que respetar y que ahora son muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la evacuación antiincendios, que es una de las razones por las que, bueno, pues que ahora a lo mejor tienen menos capacidad de la que tenía antes, que también he oído que a lo mejor ha habido cierta polémica en ese sentido, pero bueno, es un poco lo que tiene el querer construir un edificio en donde ya hay algo, es decir, estás constreñido por ese entorno y no puedes hacer nada más, ¿no? Es como quererte meter un vestido de la talla... Sí, 2 tallas más pequeñas. Eso, ¿no? 36, una persona que usa una talla mucho más mayor, ¿no? Estamos viendo, bueno, imágenes de ese edificio, del Ramos Carrión, pero veremos otras imágenes de otros edificios que están recogidos en este libro. Rubén, ¿cómo habéis, bueno, pues todo lo que fue esa exposición, que hemos visto imágenes de ella, cómo habéis recopilado pues lo más importante en este libro, en el que pues es muy asequible, muy manejable, y que también están incluidas un poquito parte de esas conferencias que hubo? ¿Cómo lo habéis organizado para que cupiera en este formato? Bien, bueno, realmente la actividad surgió un poco a partir o patrocinada, y surgió a partir tanto del Colegio de Arquitectos de León como de la Diputación de Zamora y también la fundación de la Caja Rural, ¿no? En un principio lo que hicimos fue, en vez de que alguien dijese estos son los edificios que yo creo porque soy
la persona que más sé, y yo creo que estos son los edificios más importantes, lo hicimos de una forma mucho más democrática, en la que hicimos una convocatoria, una especie de concurso, podríamos decir, para lo cual convocamos a todos los arquitectos que hubiesen construido obra o proyectado obra tanto en Zamora capital como en la provincia durante esos 10 años, que nos enviasen sus propuestas. Y después se constituyó un jurado, un comité de selección, que a partir de esas, me parece que fueron unas 64 propuestas que nos enviaron, se seleccionaron 20 propuestas, que son las que después se presentaron en la exposición y son las que se reflejan en el libro. Incluso también dentro de esas 20 propuestas fueron a partir de donde se escogieron a los 5 arquitectos o estudios para que desarrollasen o contasen ese edificio, ¿no?, en las conferencias, ¿no? Queda aquí reflejado esos 20 edificios. ¿Y de qué 20 edificios estamos hablando, Rubén? Hemos visto el Ramos Carrión, pero hay muchos más. Hasta 20 tenemos unos cuantos. ¿Cuáles son esos edificios? Pues ahora mismo de memoria casi no me acuerdo, porque hace ya bastante tiempo, pero hay edificios en la provincia, como pueden ser una residencia de ancianos en Camarzana de Tera, otra residencia de ancianos en Villar del Buey. Hay 2 centros para disminuidos psíquicos, uno en Toro y otro en Carvajales. Hay varios edificios en Toro, entre los cuales hemos visto antes la piscina climatizada. Sí, después está la rehabilitación del monasterio de Moreruela, el pabellón del monasterio de Moreruela, unas viviendas sociales en mi pueblo, además, en Santa Cristina de la Polvorosa, que yo soy de allí. Y algún edificio más que se me está olvidando y seguramente me mate quizás. Pero vamos a decirlo nosotros ahora. Por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial de aquí de Zamora, que además tenemos imágenes. Yo creo que a nosotros yo creo que a nuestra vista es como que ni siquiera percibimos que pueda ser del siglo XXI, ¿no? Sí, bien, es un poco, realmente es eso lo que los arquitectos han querido hacer en ese edificio, ¿no? Hay ciertos edificios o hay ciertas actitudes, podríamos decir, que son más amenazantes o que son más tímidas y que también se reflejan en la arquitectura, porque al fin y al cabo es un modo de expresión, ¿no? Entonces este edificio lo que quiere contar, pues es eso, es pasar desapercibido dentro de esa trama urbana, y más en el entorno en el que está, ¿no? Con el palacio de la Diputación, que está enfrente, bueno, toda la Plaza Viriato, que es una de las zonas más bonitas que hay, ¿no? Y lo que hizo además en ese proyecto fue simplificar una serie de pastiches que había añadidos, y realmente donde se nota más esa intervención más contemporánea es en el interior, ¿no? Siendo muy tranquilo en el exterior, pero volcando toda esa intensidad contemporánea hacia adentro, ¿no? Al lado del Archivo Histórico Provincial tenemos el nuevo edificio de las Arcadas, que casi recién estrenado. ¿Qué podemos decir de este edificio? Pues es un edificio también que juega en el mismo sentido que el anterior. Desde un lenguaje o una actitud un poco más tranquila, se vuelca sobre todo a ese interior, a ese patio que estamos viendo ahora mismo, que es un poco el alma mater, ¿no? El corazón de ese edificio, a lo que todas las dependencias y todos los espacios se acaban volcando, ¿no? Para constituirse, bueno, pues eso, en el elemento principal del edificio, mientras que por fuera, bueno, pues juega un poco con esa piedra, a fundirse un poco en el entorno tanto del edificio de la Diputación, el etnográfico, el parador, etcétera, ¿no? Toda esa zona de la Plaza Viriato. También tenemos cerquita eso, el edificio etnográfico, que es otro de los 20 que se recogen en este libro. El Museo Etnográfico, yo creo que según lo vemos así en esta perspectiva, sí, pero cuando pasamos al lado del edificio no nos parece tan grande de lo que realmente, la inmensidad que tiene por dentro el edificio. Es muy grande este edificio. Sí, la verdad es que es otro edificio que va en la misma tesitura que los 3 anteriores. Si nos fijamos, también es un edificio muy tranquilo, muy sereno, sí. El exterior, que no intenta llamar la atención, no es provocativo, para que toda esa fuerza después se manifiesta en el interior, ¿no? Bien, como bien decías,
realmente viéndolo por fuera, además con el cambio de materiales de la piedra y el metal, no parece un edificio tan grande como por dentro es, ¿no? Yo creo que ahí estuvieron muy acertados los arquitectos a la hora de fragmentar un poco ese exterior, para que no fuera tan pesado, sobre todo en esa calle tan estrecha que hay, ¿no? Y sobre todo esa ventana que se veía al principio, que es fantástica, para donde se ve, no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero es una iglesia fantástica, Santa María la Nueva. Y es uno de los mayores aciertos que tiene ese edificio. Ya por fuera ya queda muy bien la ventana, pero por dentro es cuando realmente te das cuenta del acierto que ha tenido ahí el arquitecto al poner esa ventana en esa esquina, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Si tienen la oportunidad de subir arriba, tanto a la biblioteca como a una terracita que hay por allí, ya impresionante las vistas que tenemos y cómo se recoge en el espacio en el que está ubicado este edificio. También tenemos la piscina que hacíamos alusión antes, la piscina climatizada de Toro, que también tanto por fuera como por dentro, pues adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Juega un poco, esta también se intenta reinterpretar la tradición de la zona en la que está, ¿no? Está Toro, es zona de tierra de campos, una zona en la que tradicionalmente siempre se ha construido en barro, y a lo que juega es un poco a eso, a reinterpretar esa arquitectura tradicional que hay en esa zona, ¿no? Y que ya poca empieza a quedar, ¿no? Pues están dejándose, es una pena, se está dejando, ¿no? Pero que se ve tanto en el exterior como en el interior, que después de muchos problemas que tuvieron para realizar la ejecución, porque hoy en día tampoco hay mucha gente que ni sepa ni haga muros de tapial como el que están aquí hechos, ¿no? Así que estos muros son de tapial. Estos muros son de tapial, una especie de tapial reinterpretado, podríamos decir, pero al fin y al cabo es un tapial, ¿no? Con una serie de elementos actuales, llámese para hacerlo todavía, para que ese muro pueda absorber una serie de tensiones, e incluso también para el tema del agua, bueno, pues una serie de aditivos que se le introdujeron, pero en definitiva está hecho con las mismas formas tradicionales con las que se hacía antiguamente. Y la verdad es que no parece, porque pone que hay una piscina, pero no parece que nos vayamos a encontrar una piscina municipal allí dentro, ¿eh? Muy diferente a otros edificios que teníamos en la cabeza ahí donde están ubicadas las piscinas municipales. Rubén, de todos los edificios que hemos visto, podemos hablar de muchos arquitectos de aquí de la tierra, de Zamora o de cerquita, León. Pues realmente hay pocos en la selección que hicimos. Me parece que hay 3 o 4 arquitectos de Zamora, de la provincia, o que tengan cierta vinculación, ¿no? con la provincia. Así que bueno, tenemos que animar a los zamoranos a que se metan más en el desarrollar, ¿no? En el devenir de la arquitectura. Ahora parece que, bueno, que como están yendo las cosas con la falta de dinero, va a ser un poco complicado seguir con proyectos así de grandes como los que hemos estado viendo, pero esperemos que en breve sea así y que haya más arquitectos de aquí de la tierra que también apuesten por dejar aquí su obra y que sea funcional como la que estamos viendo. Rubén, estas han sido las primeras jornadas. Yo no sé si hay visos de repetir. Pues, como bien dijiste, la exposición primero estuvo aquí en Zamora y después ha sido itinerante por otras ciudades en Castilla y León. Estamos ahora en trámites de intentar llevarla fuera, nos gustaría llevarla a Madrid y a Oporto. Y después, bueno, pues a partir de ahí seguir exponiéndola y sacándola afuera, sobre todo, bueno, pues para promocionar tanto la provincia como la arquitectura que estamos haciendo aquí. Segundas jornadas, tenemos algo entre manos que vamos a hacer para que no este gustillo que quedó, yo creo que con la exposición o con la actividad, bueno, pues que no se pierda. Exactamente. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues el libro es una pena porque ha habido una tirada muy pequeña, acorde a los tiempos a los que estamos ahora de recortes, tememos, ¿no? Y ha sido una tirada muy pequeña y no está a la venta, esa es la pena. Lo que pasa que, bueno, sí que hay ciertos ejemplares bibliotecas, que, bueno, en bibliotecas o en determinados centros especiales
sí que hemos dejado ejemplares para que la gente los pueda consultar, ¿no? Bueno, pues en las bibliotecas podemos consultarlos, verlos, disfrutarlos y esperemos que en breve que haya segundas jornadas y poderle dar continuidad. Rubén, pues muchísimas gracias por venir esta noche, por también comentarnos un poquito cuáles son las peculiaridades de estos edificios con los que nos encontramos a diario y conocer un poquito más, pues eso, cuál es la arquitectura que se está siguiendo en este siglo, que bueno, que de momento podemos hablar, como decíamos, de buena salud, que goza de buena salud. Rubén, muchas gracias por venir.